Bueno, pues nada, hoy esto es lo que vamos a llamar encuentro. Encuentro para conversatorio, para hablar, para conversar, para poner en común recuerdos. Recuerdos de cómo se organizó la sociedad de Tartanedo, que sería lo que parecía cómo se organizaron nuestros pueblos de por aquí, a nivel sobre todo económico, cómo funcionaba la economía y legal, es decir, qué normas regulaban ese funcionamiento económico y social del pueblo y vamos a dividirlo en temáticas, ¿no? Yo lo que había pensado y bueno, esto lo hemos reservado, como veis, para que la gente más mayor, que sois los que vais a... porque ahora vamos a... sois los protagonistas de esto, ahora os explico cómo vamos a intentar hacerlo, pues que estéis aquí porque sois los que vais a mantener la conversación. Y los demás somos los testigos, que hablamos a gente aquí que sepa también, que conozca, no de experiencias propias, sino de datos que les han contado y que también trataré de que participéis, pero sobre todo, pues quienes más habéis vivido, os han contado más cercanas las experiencias. Un conversatorio que va a estar un poco guiado. La idea es que tenga como un guión, y el guión va a estar basado en los relatos de mis padres, de mi padre y mi madre, porque hace un año les grabé para tratar sobre diferentes temáticas. Luego, con la ayuda de Juan, pues lo reorganizamos, lo estructuramos sobre temáticas, y es lo que yo ahora os propongo. Habíamos previsto hacerlo en 2 días. A lo mejor es un poco ambicioso, como alguien me ha dicho también, ¿no? Pero proponía 2 días porque eran tantos los temas que daba para ello, ¿no? Porque daba para mucho más, depende de lo que se apetezca. Y entonces, en el primer día mi idea era plantear cómo funciona la sociedad en el ámbito agrícola y ganadero. ¿Cómo se organizaba la agricultura y la ganadería? ¿Qué normas se seguían? ¿Quién regulaba esas normas? Y entonces eso se referiría a la carnicería, que era una de las partes importantes de la ganadería, la gestión de los pastos, ¿no? La carnicería y el coteo. Ahora hablaremos de eso, ¿verdad? Que todos ya sabéis que es. Los pastos, los usos del monte, la hermandad de ganaderos, se llamaba. Y otro día, pues el siguiente día yo había pensado hablar de la organización más de los servicios, ¿no? Pues, por ejemplo, la zofra, el servicio del médico, el servicio del horno, ¿no? El servicio de la herrería, de la fragua, es decir, lo que eran también las igualas, ¿no? Cómo funcionaba eso a través del pago mediante igualas. Entonces, todo puede estar basado en eso, del relato que yo grabé a mi padre y a mi madre hace un año. Entonces, podemos ir introduciendo. Algunos relatos son de 10 minutos, otros son solo de 5, otros de 3, y mi idea es poner ese relato primero, la conversación que yo tengo con ellos, y luego ya completar. Porque algunas cosas seguramente ellos no las recuerdan con exactitud, incluso ya ellos lo reconocían, ¿verdad? Que algunas cosas no las recordaban con exactitud, y porque si lo hablamos con los otros tienen algo que contrastar de lo que ellos cuentan. Y esa era mi propuesta, no sé qué os parece. Hora y media aproximadamente podemos estar. Razonable. Que no me alargue, ¿te parece de mamá hora y media? Pero la cosa corta. Y si os animáis y se alarga, pues se alarga. Bueno, pues y estamos grabando, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que yo llamo el carnicero, el cotero y los pastos. El carnicero, el cotero y los pagos de Santa Ana. El cotero se le llamaba al que se quedaba con que daba la carne en la carnicería,
en la carnicería, en el verano, a todo el pueblo, y se le concedían los pastos de esa parte, de la parte donde estaban sembrados los trigos ese año, las fincas. Lo otro estaba acotado. Eso pero luego se le pagaría la carne también, me imagino. Claro, la carne se la pagamos con la tarja. Pero esos pastos, esas fincas, todo ese terreno, medio terreno del pueblo, lo pastaba solo el carnicero. Y era un terreno que no era barbecho, sino era el terreno que coincidía que era el pago de siembra. Ese año tocaba la siembra. Ese año tocaba la siembra. Pero les ponían unas condiciones al hombre. Y luego pues lo más y todo eso, pues todo era... Porque era más o menos mitad y mitad, como puede ser ahora la distribución que tienen los dos ganaderos. Pues sí, pues una cosa así, pues... ¿De este a oeste o algo así? ¿O de norte a sur? O... No, porque lo que sembraban era el coto de arriba y el coto... O sea, el pago de arriba y el pago de abajo. ¿Y arriba y abajo que era norte y sur? Desde San Cristóbal para abajo, o sea, hacia la Vega, hacia lo del Guijar y todo eso, era un pago. Y luego hacia la Guanosa y iría por Loma Santa María también. ¿Tú te acuerdas hasta dónde llegaban los pagos? O sea, que de mitad del pueblo hacia el Sabinar era un pago. Y de mitad del pueblo hacia el norte, hacia el Pinar y el Monte, era el otro pago, más o menos. Y ahí había una línea que dividía esos terrenos. No creía que... Más o menos. Yo no creo que tan grande, porque todo el Chabarco y eso a lo mejor también entraría en el pago de hacer... Vale, pero más o menos, esa era una mitad y mitad. ¿Y la mitad ese año se dejaba en barbecho? Se dejaba en barbecho. ¿Completamente? Sí. Pues sí, casi todo. Siempre había algunos, sembrábamos alguna de guijas. ¿Y quién decidía eso? ¿Y qué pasaba si alguien no lo cumplía? No, sí, era costumbre y todo el mundo lo cumplía, pero que tampoco si uno sembraba una finca de... Normalmente entonces se sembraba beza, que luego se segaba pronto, y hierros o... ¿Y se podía sembrar eso en la parte del pago del barbecho? Sí, cada uno podía hacer, sí, yo creo que no había ninguna ley. Yo creo que sí. Pues estaría regulado de alguna manera. Lo único que si lo hacían era porque la tierra descansara, porque claro, entonces no había bonos ni cosas, lo hacían porque para la tierra... Para ponerse de acuerdo... Pero no habría, yo creo que no había ningún acuerdo más que se dejaba, porque entonces se pensaba que la tierra tenía que descansar y se dejaba así. Porque siempre decíamos, es que el año pasado ya estuvo de beza, pues este año pues echa muchos cardos, pues ya no cría, luego había que echarle avena, que la avena se sembraba muy tarde y entonces estimaba mucho menos la tierra. Ya, pero si alguien había que decía, no, pues yo quiero sembrar porque es que me ha ido muy mal el año pasado y necesito sembrar. Pues yo creo que sembraba lo que le diera la gana. Yo creo que sí, pero entonces estaba en el pago del cotero. Que no creo. No, el pago del cotero era el que se sembraba. Era el el pago del cotero es el que estaba sembrado. Pero si en el pago que quedaba sin sembrar se quería sembrar algo, pues también la gente lo podía sembrar. Yo creo que no había ningún la mamá no lo tiene tan claro para poder sembrar. Pienso que lo que era barbecho era barbecho. Yo no digo que a lo mejor guijas, esparcetas. Pues no, pues las esparcetas duraban 3 o 4 años. Las esparcetas no se sembraban todos los años. Pues se quedaban en el... Las esparcetas se siembran y a lo mejor algunas aguardaban 3 años, otras 4. Y si coincidía en el pago de barbecho, en el pago, un año le pillaban el pago de sembrado y el otro año le pillaban el otro pago, porque se estaba siempre en el mismo... Y siempre la recogía, claro. Sí, claro. Siempre se recogía. Y 2 o 3 años, 3 años por lo menos, siempre daba... Y entonces los demás, los ganaderos solo podían pastar por la parte, en la parte del barbecho y el cotero en la parte del sembrado. Y tú tienes claro que todo el terreno se lo dejaban al cotero, todo.
Eso no lo tengo tan claro. La parte de sembrada, sí. Todo. Sí. Le ponían unas Porque condiciones. luego los escambronales y eso no. El escambronal del monte o el escambronal de San Gil, o eso estaba libre para los Para todos, para todos. siempre. Siempre, aunque hubiera cotero. O sea que había zonas que no pertenecían al pago. No cogía todo. No cogía el pago, no cogía todo el terreno. Completo. Yo creo que no era. Él luego tenía unas condiciones porque tenía que tener la carne a un precio. Eso es. O sea, no podía pedir lo que él quisiera, sino acordaban a un precio que la tenía. ¿Y quién decidía ese precio? Pues seguía con la hermandad de labradores. ¿Y quién fue el último cotero? Luis fue casi siempre. Yo no me acuerdo de otro que el tío Luis, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de otro? Antes fue el tío... El de la calle en medio, el padre del Pericazo y del Miguel y el Bizarra. El tío... Se llamaba ese hombre. Ella se llamaba Agustina y él... No, Agustina no. No, Agustina no se llamaba. Pero eso hace muchos años. Pero Luis luego también, en los Luis años Campos que- también. ¿Eh? ¿Fue? ¿Qué Luis? El Luis Campos, el padre de Luis, de la El padre Luisito, ese ha sido muchos y el Luisito no llegó a ser, ¿no? Él estaba pastor entonces, para su Luis, padre. Su padre. Y el Luis fue muchos años. Pero su padre fue O sea que muchos eso era años. todos los años, No. era el mismo cotero. No, bueno. Yo creo no que no lo salía pondrían otro, a subasta como a lo fuera. mejor saldría eso a subasta, sí. Subastaban, por ejemplo, el precio de la carne, Claro, a quien claro. Y pusiera el mejor la precio de la carne, a lo y- mejor. Y las condiciones que le pusieran al cotero. Y yo creo que del único que me acuerdo yo es eso. Pero vamos, yo Yo de Luis creo muchos que el tío años, Cirilo se llamaba ese hombre. Padre. Casi siempre era el mismo cotero, porque ponían las condiciones y era el que mejor Casi condiciones. siempre no. Había algunos años cotero. Y otros años no había cotero. Había veces que el Luis no era cotero, Otros años no había cotero. El Luis era un ganadero más. porque no Sí, llegaban a un acuerdo a lo Sí, mejor, sí, o de tenía qué dependería eso. Por lo que fuera, no llegarían a un acuerdo por lo que fuera. Entonces, se llegaba a un acuerdo porque todos los veranos había carne. Y entonces, cuando ibais a comprar la carne, os apuntaba En una no con tarja. dinero, sino en una tarja que era el palo, la tabla que marcaba una muesca. Cada uno tenía una tarja. Era una La tabla. familia tenía la suya. Era una tarja. ¿La así, llevabas tú o la tenía él Y allí? el, No, no, la llevabas tú. Tenías que ir tú con la tabla. Él te hacía la muesca. Si era 1 kilo, me parece que era... si era 1 kilo, te hacía una muesca entera. Y si era medio kilo, te hacía nada más así, el corte así. Media muesca. De medio. Y tú tenías la tarja hasta última hora, es cuando tenías que pagar lo que habías gastado. Pero no se pagaba. ¿Y hasta cómo lo pagabas? En septiembre. ¿Con dinero? Pues cuando ya Claro. habías pagado, pues sí, dinero. Siempre se pagó con dinero. Siempre recordáis que se pagase con Hombre, dinero. claro, ¿con qué ibas a pagar? Yo A no lo sé mejor si- con una especie de otro. yo No, sé no, si no, Con alguien- harina o con... No sé No, si, no, si alguien pagaría en especie con no. trigo o cebada o Claro, algo. Y la carnicería siempre ha estado donde está ahora, Y ahí luego- en la fuente. Y luego cuando Siempre recordáis de estar allí. ¿El qué? La carnicería siempre ha estado ahí, Sí, ¿verdad? yo siempre la conocí. Pero solo funcionaba en primavera y verano, ¿no? Nada más. Primavera y verano. Y solo se vendía carne de cordero. De oveja. O sea, de oveja. Los cerdos, por ejemplo, No, nunca se vendía nada no, relacionado con no. cerdos ni con gallinas. Nunca. Con las gallinas eso todo era de autoconsumo, ¿no? Era- Y los cerdos. También vendían los pollos. Algunas veces venían a comprar los campesinos. Pero ahí cada uno... Pero por esa parte, Eso cada Ya, era uno. particular cada uno. Entonces, ¿por qué se hacía lo de las ovejas? Porque era un Pues consumo porque muy en el habitual. verano se necesitaba, ya vendría eso ya de muchos años atrás, en el verano, pues antes venían segadores Para alimentar a los segadores, para a los alimentar. jornaleros. Y siempre en el verano me acuerdo yo que iban incluso a comprar vino con el carro al Aragón para tener vino para el verano, porque entonces se bebía pues mucho vino, siempre con la bota, iban a segar, iban a arrancar y vino y
Pero, y la carne pues lo harían por eso, pues porque se necesitaba más en el verano. sí, pero cada uno tenía sus propias ovejas. Había más gente. O era porque así Pero no era... no había que conservar la oveja entera. Es que matar una oveja entera para una familia, Por eso digo. como allí ni Pues- frigoríficos pues- ni nada, Era mucho. para que se mantuviera a lo mejor la carne, Mejor porque la cada vez carne. que se mataba una oveja duraba 2 días o Claro, así. sí, claro, Pues Y que más se- aunque sería que- en verano, Que sí sería por eso, porque para entonces, consumirla rápido. entonces la tenías que guardar en el guardacarnes que decíamos. Pero bueno, podía ¿Sabes ser tú 2 lo que días, era un porque guardacarnes? Sí, Que lo era- tiene, Sí, lo tiene guardado. Tengo uno. Claro. Bueno, pues... Pero claro, a lo mejor era ese el motivo. Más que nada era administrar el consumo Pues yo que sé, para pues yo- conservar la carne. Pues yo nunca lo he pensado eso. ¿O por qué? Porque Sí, pero de quizá todas un- maneras es que era, costu- no podía ser rentable a una persona matar una oveja para una familia sola. No podía ser. Sí, y pero, además, pero también entonces nos podíamos juntar 2 o 3 y decir... ya, pero luego el reparto bueno, era muy complicado. que- Porque, por ejemplo, a ver, tú te has llevado pierna ayer. Ah, pues tú te llevaste chuletas, pues hoy no te toca las chuletas, te toca paletilla. Porque claro, eso era otro truco. Claro, ¿qué carne os vendían? Claro, pues era todo. Tendría un precio distinto. Pero claro, pues por eso te ¿O no? digo, ¿Toda yo la lo carne que valía lo creo mismo? es que lo repartían, que daban, hoy no te toca la pierna que te llevaste ayer o antes de ayer pierna, hoy te toca otra cosa. Pero eso en la tarja no se apunta. No, en la tarja no, solo se eso ya apuntan los sería- kilos. Claro, en la eso tarde. sería ya pues el carnicero el que sabía un poco más o menos por dónde... Lo tendría apuntado en algún sitio. Pues a lo No, mejor. pues a lo mejor también pues... ¿Se acordaba él de si te había dado paletilla o te había pues dado se le daría costilla? también mejor carne al Y también tendría que más enchufe. le gustara, como pasa siempre. Pero vamos, No había conflicto. No se oía conflicto de esos. Yo no me acuerdo de... En mi casa nunca se oyó hablar así de conflicto de eso. Pero que... Bueno, ovejas, como veis es un caos, es caótico, está hecho por una persona que no conoce nada del tema. Buenas. Y es una conversación muy informal. Si yo hubiera tenido quizás conocimientos previos sobre el asunto, pues me podría haber organizado de otra manera. Pero me parecía que podría ser interesante como punto de partida para luego abrir debate, bueno, no más que debate, abrir recuerdos de lo que aquí hemos escuchado, que podemos corregir, ampliar, completar. A mí me han quedado muchas dudas, ¿no? La primera es quién subastaba eso, quién decidía, cómo se decidía quién era el coteo. ¿Había algún consejo que lo decidía? ¿Había una subasta al precio que ponían la carne? Y luego otra duda que me queda es, había venta, pero había también intercambio. Es decir, algunas veces vendían la carne, ¿no? Porque no, y otras veces lo que se hacía era un intercambio de carne. Es decir, yo he llevado un cordero, pues entonces a lo largo de ese mes me van tocando recibir de nuevo parte de ese cordero que yo he ido poniendo en función del cordero que yo he entregado. O no era así, porque si no, ¿para qué se pagaba, para qué se entregaba la carne? Porque cuando tú entregabas un cordero, una oveja mejor dicho, cuando tú dabas una oveja era porque de esa oveja ibas a obtener, no de esa, pero de otras, la parte que te correspondiera. Yo eso lo recuerdo perfectamente. El pastor nunca he visto eso, que alguien diera una oveja. El cotero se comprometía a matar carne de su ganado, todo el verano. El cotero, no de Carne suficiente, y carne suficiente para todo lo que la carne era subastaba los pastos. Y había una subasta, eso lo haría el ayuntamiento o la sociedad de los agricultores. Y se quedaban los casi siempre tenía, en esto he tenido mucho cuidado de sensibilidades, pero se nombran personas. Casi siempre lo sacaba el padre de Pilar, Luis Carlos. Y entonces, la mitad del término era exclusivamente de la primavera para él. Y él tenía sus Sí, sí, como han explicado ellos, sí. Ahí sí. Pero esa parte de... además, cada ganadero entregaba una oveja. Yo no, Eso no existe. el año que había cotero, el año que había Porque había años que no había cotero. que había cotero. ¿Y qué pasaba cuando no había cotero? Pues como había carne de oveja, llegaba en verano y aquí en este edificio
es donde él diariamente mataba, tendría sus cálculos, la carne que se iba a vender. Mataba 2 días a la semana. Cada uno teníamos, no, cada uno se pagaba. Teníamos una tarja. Exacto. Cada día se marcaba él los puntos que tenía. Entonces al final se pagaba. Pero los pastos era para tener el ganado más gordo, bien alimentado, para luego el verano abastecer al pueblo, porque no había servicio. Pero no. El cotero era el supercarnicero. El padre de Pilar era el que las tenía pastando, después las mataba y después las vendía y después al precio que se había establecido. Pero la misma persona en la que hacía todo. La misma persona en la que hacía todo. Todo, Lo mataba, lo vendía. todo. Si se cambiaba de cotero, se cambiaba de carnicero. ¿No? ¿Qué mataba el carnicero? Él era el carnicero. Por eso han tenido siempre, después con Santa Blas, no tienen más amistad porque está más relacionado con la ganadería. Es como si hubiese una carnicería, el mismo ejemplo. Actualmente viene un carnicero y hace un convenio con el pueblo, dice yo abastezco durante todo el verano al pueblo de carne, a este precio. Era igual, un carnicero, el padre de Pilar, llegamos, la abuela, por eso Luis Campos era el que, digamos, era el carnicero. Él había establecido un convenio para tener el ganado alimentado y no podían pastar los demás, porque los pastos, las ovejas eran muchos, todo el mundo tenía ovejas, faltaba pastos, pero él tenía sus pastos a mitad del término, el que establecía con el ayuntamiento o la agricultura y el labrador, no recuerdo quién sería. Pero él era el carnicero. Y el último, Sí. el último carnicero fue el Dimas. El tío Luis tuvo un accidente en la casa y el hombre quedó malherido y ya tuvo que dejar el negocio del coto. Y el tío Dimas fue 3 o 4 años así, y ya se acabó. El coto de caza, van 50 cazadores. El coto de las ovejas nada más era un ganadero, era él. Ese terreno se llama el coto. No sé, pero mi padre me contaba con mucha claridad que había veces que cada ganadero entregaba allí su oveja. Creo que tenga recuerdo. Vamos a ver. Yo eso se lo he oído también a mi padre. Yo lo de... Eso es el día anterior. Si me dejas un poquito de palabra. A ver, Yo aquí a lo mejor podemos decidir quién es el moderador. ¿Me admitís como moderador? Sí, gracias. Venga. Yo cuando hablo suelo ser claro, y si no hablo. Venga. Yo empiezo 10 años directamente. Entonces, con 10 años, yo me empiezo, yo conocí, siempre hubo un cotero. Siempre hubo un cotero. El coto tenía unos límites marcados, era, pues más o menos era el contorno de donde estaba el trigo, y la hermandad de ganaderos subastaba para el mes de marzo o así, subastaba el coto. Y claro, pues el precio de la carne, pues el que más barato lo ponía, con el compromiso de surtir carne todo el verano. No 8 kilos cada día, no, la carne necesaria, todo el verano. Ese era el compromiso de... Pero eso no fue siempre, Isidro. Te digo que yo lo que viste más tarde. Eso lo estudié en los 10 años que era. Hubo otra época, antes. Pero entonces... No, como has dicho que siempre hubo cotero, por eso te lo digo. Yo lo que Pues siempre no. lo contaba también. Antes hubo otra época que algunos que son más mayores, Mi padre lo contaba. pues funcionaba de otra forma, que es lo que está diciendo Santi. Pero eso ya no era coto, ¿no? Eso es lo que Eso no están aquí. pues que no existiría. Bueno, Victoria, ¿qué decía? ¿Qué contaba tu padre? Mi padre decía que los ganaderos también llevaban ovejas
a la carnicería para matar. Luego yo ya no sé cómo lo haría. Yo a quitar el recuerdo de que Pero eso sería 89 euros era porque el cotero historia, 89 euros tampoco recuerdo. Lo único que podría recordar sería Santiago. Es que eso no era el cotero. Eso era... El carnicero. El carnicero. No, a ver, yo lo que he entendido de mis padres es que había años que no había cotero, pero había carnicero. Y que el año que había carnicero y no había cotero, entonces eran los ganaderos los que entregaban una oveja para que el carnicero la administrase. Porque no siempre había cotero. Eso es lo que yo entendí. Bueno, oveja, sobre todo más oveja que cordero. ¿No es así? ¿Eso recordáis? Antes que dice Isidro, No recuerdo cuánto se pero antes, muchos años, luego de chaval, siempre sabía que había allí, bueno, lo del cotero. Pero ahora se nos ha que el sistema del cotero viene de muy antiguo. Porque el tío Luis se hizo cotero porque el padre fue cotero también. El tío Cirilo. El tío Cirilo, efectivamente. Pues él tenía tradiciones familiares. El tema tradiciones que lo que era eso, se marcaba y, claro, no todo el mundo sabía cómo matar carne, no todo el mundo sabía... Entonces quizás nos damos cuenta de que si algún año no había cotero, habría carnicero y se sustituía con... Hubo muchos años que no hubo cotero, entonces se buscaba un carnicero. Como no podemos regresar al tiempo atrás, no vamos a poder confirmarlo, pero hay sospecha de que podría ocurrir. No obstante, yo algo entendía de carnicero. Yo tenía 3 animales que eran muchísimo más inteligentes que yo. Pero espera, venga, cuéntanos de la carnicería. Una oveja que tenía yo era la más inteligente del pueblo. Esa no se dejaría matar, ¿no? Y mi padre no me permitía que la matara, claro. Era muy lista. Se me comía los trigos, se me comía todo. Y me llamaba Marte. Pues una vez, una persona, un íntimo amigo mío, que está aquí, en este mundo, decidimos a ver quién era tan inteligente, si ella o nosotros. Ella se comía a traición los trigos y nosotros le metimos el trigo por la boca. ¿Qué pasó? Que se murió. Y yo le conté un cuento a mi padre, para que mi padre lo tuvo. Era una lista la oveja. Y mi padre pues es inteligente que yo. El día siguiente abrió una oveja y tenía por ahí a Bueno, no sé si se os ocurre algún comentario más sobre el tema. Haya surgido una pregunta, ¿no? Que yo creo que surge siempre, ¿no? En todas las partes que yo he hablado con mis padres, que es, ¿y si no se cumplía la norma, qué pasaba? Si alguien cultivaba parte de lo que ese año se tenía que dejar como barbecho, ¿qué pasaba? Eso no estaba prohibido. No estaba prohibido. Estaba prohibido. Era costumbre y ya está. Hombre, costumbre interesada. ¿Y por qué? No sé, primero porque había que dejar descansar la tierra un año. Pero sembrar también en barbecho había mucho más riesgo de que el ganado atropellara la siembra. Pero nadie saltaba la norma. Todo el mundo, no había ninguna norma. Pero todo el mundo guardaba. No había una norma escrita. A pesar de todo, había quien sembraba fincas en el pago de barbecho, pero generalmente no. No había un guardia, entonces. Pero un guardia de campo, no está escrita. Había guardia de campo. Pero el guarda. A ver, pero Ernesto, ¿qué dices? Había un guarda de campo. Había un guarda de campo. Pero vamos a ver. Ellos son más mayores que yo, ¿sabes? Pero saben perfectamente que había un guarda de campo. Pues yo me acuerdo también del guarda de campo. No tiene nada ¿Pero qué hacía el guarda de campo? No tenía nada que ver con... No, los fotos no. Eso no tiene nada que ver con los pagos. Para que se respetara, por ejemplo. Serafín lo dice algo. Sí, también sí.
cuando se secaba, hasta que no se desvetaba aquel coto, no podía entrar el resto de pero había un momento que se desvetaba. ¿Qué pasaba? Que había gente al verano, cuando ya se había secado la cosecha, había rastrojos, y los rastrojos las ovejas comían mucho, se caía mucha espiga. Entonces había gente que vulneraba el rey. Había gente por la noche, de extranjeros, que metían las ovejas a los rastrojos recién acarreados. Y ahí el guarda estaba para eso. Para evitar que ganados de otros términos entraran al tartanero, que las cosas entran al tartanero, para eso. Sí, es que en última instancia, sí, la autoridad era la hermandad de antes. O sea, había un conflicto, era la hermandad la que resolvía el conflicto. La hermandad de Ganadero. El guarda dependía de la hermandad. El guarda dependía de la hermandad. Y en última instancia era la hermandad la que resolvía el conflicto. La hermandad de Ganadero que tuvo la oficina, la hermandad de Ganadero tuvo la oficina muchos años en la casa de Valeriano, que ahora es de los hijos de Aurora. Él estuvo en la oficina de la hermandad de Ganaderos. ¿Tenía oficina? Don Isidro era secretario, cuando iba a la escuela era secretario, y tenía unas broncas con frecuencia, unas broncas importantes ahí, broncas que se enviaba ya. Y don Isidro, como era secretario, pues llevaría un tiro, y cuando estaba así subía con la gorra metida hasta las orejas, y la cara, cuando don Isidro se ponía con la gorra así, le daba una... Bueno, que parece, como hemos hablado de la hermandad, hay un recorte también sobre la hermandad de labradores, lo ponemos por si os parece que haya que añadir perfil, ¿vale? Porque era una hermandad de labradores. Había una hermandad Es la que organizaba y supervisaba eso, entonces. Eran unos cuantos en el pueblo, había un presidente, Cambiaban, rotando. había un presidente y una hermandad, además, Y vosotros nunca fuisteis. que tenían reuniones, ¿no? Cuando nosotros Ya no había eso. ya no existía. Bueno, si nosotros jóvenes, sí, pero ya cuando nosotros 4 años que estuvimos nosotros casados y estuvimos allí trabajando, entonces ya no hubo, ni había cotero, ni había nada. Ni había tampoco pagos. No, ya entonces ya se sembraba. Aún había pavos, sí. ¿Sí? Sí. No sembrabais. A lo mejor se sembraba algo más ya en el otro pavo, pero no, seguía habiendo este año se siembra aquí y este año para... Entonces la hermandad de labradores podía ser cualquiera, todos eran de la hermandad. Todo el que tuviera tierras era de la hermandad. Pues tendrían derecho todos. Podrían ser y tendrían alguna junta, y yo no me acuerdo, no es como ahora que no se oye nada de reuniones ni nada, entonces sí se juntaban, tenían sus reuniones y... Tenía una hermandad de que luego, si se moría una mula, les abonaban la hermandad, pues un tanto por ciento les daban al que se le había muerto la mula para que comprara otra, pero entonces si se le moría una mula era una ruina ya para... ¿Y quién ponía y dónde sacaban el dinero? ¿Es que Pues había una cuota? Pondrían una cuota. ¿No os acordáis qué cuota era? Yo no me acuerdo de eso. Yo no sé eso, si había cuota o no. Yo sé que sí. Cuando se pegó fuego la paridera del tío Juanillo era el abuelo de la Irene. Pues la paridera esa que tiene Ricardo, esa se pegó fuego estando las ovejas. Me acuerdo yo de verlas amontonadas todas allí pegadas a fuego y las llevaron a donde tiene la nave el Pacochán abajo. Allí hicieron unas zanjas grandes. ¿Y le pagaron una especie de compensación? Y yo sé que entonces se le dio, me parece, bueno, yo era chaval entonces, pero se le dio cada ganadero alguna oveja. Si no les darían un dinero, porque también si les reventaban muchas ovejas que a veces se metían y comían, no sé qué planta comían, que reventaban, yo creo que también
a lo mejor primero repartían, esa carne la aprovechaban a lo mejor cuando... Yo no sé si eso se les abonó o no. Porque alguna vez yo creo que, si alguna vez reventaron, yo creo que alguna vez las aprovecharon y las llevaron a la carnicería a despachar. Que alguna vez las ovejas en primavera salían muchos ababoles en alguna finca. Y entonces las ovejas pues pasaban mucho hambre. Cuando entraban así a un sitio donde había fresco y comían muchos ababoles y se hinchaban y llegaban a morir, a reventar. Me acuerdo al Eusebio, eso me acuerdo. A mí me ha quedado la duda, porque luego leyendo también sobre el CODES, en CODES la página web habla es un tipo sabe mucho sobre el tema rural, ha escrito también sobre el camino rural mucho. Entonces lo que le explica es que cuando una mula se moría, no es que hubiera una cuota que tuviera que pagar cada uno todos los años, sino que se valoraba esa mula y todos los de la hermandad tenían que poner la parte que les correspondiera hasta cubrir el valor que la mula tenía. O sea que primero, claro, tenían que decir qué valor tenía la mula, no era lo mismo, no era una mula muy vieja que una mula muy joven. Entonces esa hermandad valoraba el valor de la mula y todos los que fueran de la hermandad repartían el coste de esa mula. Aunque aquí también eso funcionó así. Lo que pasa es que vosotros no os acordáis si había una cuota o si se pagaba en ese momento según la necesidad. Eso no lo recordáis. ¿Alguien lo recuerda esto? Yo sí tengo el caso de las ovejas, porque a mi padre le mataron un rayo, le mató, no me daba, ¿no? No me acuerdo, no sé si fueron 12 o 13, y cada uno le dio una oveja, cada pastor. Cada pastor una oveja. Mi padre perdió una sola, pero esto se lo dieron. En el 65, una cosa. Pero era una cuota así que cada ganadero aportaba. A mi padre le mató, que no me acordaba, unas 15 o 20 ovejas, y yo estaba dentro, y mi hermana. Lo que pasa que era como esa parte estaban las ovejas y esta parte estábamos nosotros, o viceversa. Y el donde estábamos no se hundió. Y allí mataron 20 y tantas y no me dieron ni un céntimo. Tenía 10 hijos. Claro, eso es un misterio, ¿no? ¿Solo tenían derecho a recibir una indemnización quien pertenecía a la hermandad? ¿Alguno no pertenecía a la hermandad o cómo era eso? No, eso era derecho, no. Era costumbre, se ponían de acuerdo. Y a veces se ponen de acuerdo y otras no. De hecho, no, pero había una norma que... Mi padre sí que no existía un polígono. No, claro. No, se decía hermandad, pues bueno, y según cómo pillaba, según quién fuera el presidente, y a lo mejor según quién fuera el perjudicado, también podría ser. Pero una cosa, ¿de acuerdo? José. En Granada que se No, solamente una duda. ¿Estáis hablando de hermandad de ganaderos o de labradores? ¿O es lo mismo? Debería ser lo mismo. No, había hermandad de agricultores y ganaderos. De labradores y ganaderos. No había de labradores, solo había de ganaderos. Agricultores y ganaderos. Agricultores y ganaderos. Había una que... No olvidemos que los ganaderos durante siglos tuvieron una potentísima organización y aquello siguió un poco siguiendo la tradición. Aquí los ganaderos estaban organizados. Ellos tenían su guarda no era de los labradores, era de los ganaderos. Pero ganaderos. Ese tema... ¿Todo el que tenía ganado pertenecía a esa hermandad o solo pertenecía voluntariamente? Eso es lo que yo estoy preguntando y no. Todos, todos.
Si entonces, ¿por qué un descrito? Si lo que valía es lo que no valía ahora la palabra ni lo sé. Bueno, y a mí hay otro tema que me interesaba mucho y que podríamos incluir aquí, que es la gestión de los montes, del monte, ¿vale? Básicamente, ¿no? No sé si el tema de las suertes, qué tipo de leña se podía utilizar, ¿no? Entonces eso también es un corte que yo les pregunté, que dura 6 minutos. Si os parece que pasemos a él o cerramos para cerrar, o alguna cosa más sobre el tema del ganado, la gestión de los pastos. Yo creo que deberías enfocarlo un poquito en el tema de la solidaridad del pueblo, porque en el fondo esos aspectos son aspectos solidarios y defensivos en relación a la vida rural que existía. Claro, yo había dejado, por ejemplo, la zofra, que es un icono, ¿no?, del tema que dices. La zofra la había dejado para el próximo día, ¿no? Y así, si tenéis ganas, volvemos el siguiente día y no lo que estemos aquí, ¿no? Entonces, la zofra forma parte claramente de eso que está diciendo Mario, ¿no? ¿Parece que lo dejemos para el próximo día o parece mucho dejar? Porque no nos va a dar tiempo, llevamos una hora ya y... pero vamos, si nos da tiempo introducimos lo de la zofra, porque estaría relacionado con eso, ¿no? La solidaridad. Pero también la solidaridad tiene que ver, y ahora lo vamos a ver, con el tema de la suerte, que tiene también ahí su tema, ¿no? Porque no todo el mundo hacía las mismas suertes de la misma manera. Y eso es algo que me hizo a mí mucha gracia. No todo el mundo cortaba la misma leña y no era ahí está. Y eso, pues, ¿cómo se regulaba? Eso se regulaba por supuesto. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Podría coger leña y el que tenía el horno tendría derecho a más leña. Esto enlaza con el horno, pero yo lo he hecho un corte distinto porque el horno tenía una suerte. Al monte no. La leña era muy sagrada. Tenías una suerte al año. Pero ahí el horno era a base de aliagas. Escambrones a lo mejor, o más aliagas que nada. Escambrones eran... Nunca cortaba chaparros o Para el horno no. Al monte no se podían llevar, cuando éramos nosotros chavales, o sea, cuando yo era pastor, no se podían llevar ni cabras en las ovejas. ¿Por qué? Algunas veces, cuando a una oveja se le moría el cordero cuando nacía o lo que fuera, y tenías un cabrito, se lo echabas te criaba el cabrito la oveja. Y esos cabritos podían ir en las ovejas, luego cuando ya se soltaban estaban en la paridera, pero cuando ya se soltaban a la calle, pues se podía ir con las ovejas. Pero en cuanto se hacían grandes, ya no podían ir cabras en el monte. Al monte no. Las ovejas sí. Por lo demás, con las ovejas, por cualquier otra zona del... Pero las ovejas en el monte sí le dejaban. Las ovejas sí. Pastar. Las ovejas pastar por medio del monte, pero con cabras... O sea, el monte estaría súper limpio, ¿no? Pues sí, no estaría tan imposible de andar como ahora. Porque entonces, además, la gente pues iba por leñas y las estepas y eso, pues se arrancaban también, se cortaban, y también iba alguna gente de traperlo. Y os daban una suerte al año, a cada sí, familia. Nada más. ¿Las suertes de antes eran igual de las grandes que ahora? Lo que ahora llaman la suerte, lo mismo. Mucho menos. No sé si eran dos, ¿cómo eran? Un lote, era por lotes, decían. ¿Y por pasos? ¿O por qué? Y no sé... Con los que ¿qué va por pasos? Pues corro. Si entonces se iba todo el pueblo a cortar leña. Y luego se subastaban. Y se cortaba. Y dentro de que se había ido aquel día, pues 20 personas, por ejemplo, 20 familias, o 10, pues se había cortado la que fuera. Y eso la cortaban y la hacían gavillas que llamábamos. Sí, sí. Y luego eso, entre los que estaban, se subastaba. Se echaba suertes.
a ver a cuál le tocaba, que ahí sí que había problemas, porque había quien, pues, cortaba mucha y quien engavillaba muy bien y hacía gavillas gordas. Y otros, pues no hacían más que meter 4 palos y luego el que le habían hecho las gavillas gordas y habían cortado mucha, porque claro, para hacer las gavillas gordas, para hacer... Había trabajado mucho y luego le tocaba. Para hacer las 16 gavillas que me parece que eran que hacer, porque un lote me parece que era una carga, un lote era una carga o 2, y una carga eran 8 gavillas. Pues luego igual te podía tocar la que habías hecho, o sea, lo más difícil es que te tocara la que habías hecho, que te tocaba la que había hecho el fulano, que le habías hecho las gavillas muy buenas o las había hecho muy malas, o sea que te... O sea, que entonces no eran lotes de terreno, eran lotes de leña cortada. La mamá es la que ha dicho de terreno. No, pues es que ese día te ha tocado el lote ahora malo. Es cuando... Pero no es como ahora que te dan... Ahora es distinto, ahora te dan un trozo de terreno y la leña que salga de ese terreno... ¿Y una carga que era a lo mejor un viaje de una mula o...? No, lo traían, bueno... ¿Con carro? Con mula, no, entonces cuando nosotros nos acordamos yo siempre ha sido con carro. El carro. Pero vamos, había quien... Una carga a lo mejor era un carro, 8 gavillas podía ser un carro. No, es que era un lote, pero a lo mejor en un carro traías 2 lotes o 3. Pero a lo mejor... Y también iban no sé si el lote, más de un día, ¿no? Si el lote era Y se iba más de un día. ¿Y eso era para todo el año? Para todo el año se iba. ¿No? Sí, Claro. sí, nada más se cortaba una No vez. se iban a dar más. Si era un lote y al año. luego, pues claro, aparte de que si las gavillas eran más pequeñas, pues luego la recia, que digamos la recia, Palos. porque eso era las támbaras, llamamos támaras. Sí, Y luego, pues todo lo que queda, los troncos, los recia, que eran palos a lo mejor largos, pues también entraba menos, porque al hacer menos gavillas, al tener menos... Al cortar menos. Pues había menos, o sea, que el que le tocaba así mala suerte, pues tenía mala suerte y traía menos. ¿Y con eso para todo el año? ¿Para calentaros todo el año? Pues luego había gente que iban... A Coveta, yo me acuerdo de mis hermanos ir a Coveta a por pizorras. Pero eso era ya por pizorras. Para la estufa. ¿Pizorras? Pizorras o piñas, pizorras eran pizorras. Eso era de los pinos, ¿no? Eso es estas de los pinos, la cáscara de los pinos para la estufa. Hola, Bueno. No sé, el lote de información que añadir. Yo creo que el lote eran 18 gavillas con los poquitos niños que tocaba ahí. Lo que no me acuerdo si eran 2 lotes que se daban al año. Eran solo 3, no me acuerdo que los. Pero eran 18 gavillas de lote con el paquete de leña gorda que tocaba de lote. Y es lo que decía tu padre, que uno no tiene más gorda. 18 más gavillas. pequeña, era la suerte que te tocaban en el sorteo. Que eso se llevaría en un carro. Sí, pues un carro por ahí más o menos. La carga del carro. Yo lo que viví es no que todo el pueblo cortaba, sino que se organizaba por vecinos reales. Porque en la calle del medio, pues 2 o 3 casas. Esa gente se hacía su leña y luego se sorteaba entre ellos. ¿No era de todo el pueblo? No, conjunto. Cuando yo... Sí. ¿Qué pasa? Pues que de esos vecinos a lo mejor uno, pues empezaba en parte del hijo y era fuerte y hacían unas gavillas buenas y buenos troncos y tal. Y otro vecino, pues era a lo mejor un inútil. Sí, por lo que ha contado ahí. Pero
que ha dicho el Sí, pero esto era reducido entre 2 o 3 veces. Y claro, luego se había hecho las mismas camillas uno que otro. Pero claro, las camillas de uno pesaban 3 veces que la del otro. Y claro, en las camillas gordas había mucha más leña porque había cambiado. Entonces claro, se sorteaba y a lo mejor el que se había sobado y había hecho buena tarea, pues se llevaba... Eso es lo que... ¿Y cómo se resolvía eso? No había guarda que decidía. ¿Recordáis eso? ¿Era por barrios? ¿Era por el pueblo entero? ¿O? ¿Tú recuerdas más del pueblo entero? Vosotros decíais el pueblo entero, ¿no? En los últimos años a lo mejor yo recuerdo todo, pero también influía Vicente, digo que Vicente no esté de acuerdo conmigo porque no estoy de acuerdo sufriendo, ¿Qué decía el Papa? ¿Tú sabes de las camillas? Espera, ¿qué decías? Santiago. ¿Puedo hablar? Claro, ¿qué decías? Yo doy la palabra. Era el pueblo entero. Lo que pasa es que en el monte había zonas que era mejor leña y otra zona era peor. Y se decía, se va a cortar toda esta zona. Y en esa zona sería la leña, pues, a lo mejor más marojo o rebollo, y en otras había más encina, y era mejor leña. Y lo que dice Isidro tiene razón, que bien claro lo ha dicho ya el... Pero iba todo el pueblo. Pero luego... Era todo el pueblo. Era el pueblo entero. Y se iba y se echaba suertes, y sí tiene razón de que su padre era uno de los que hacía las gavillas más gordas y mejor, y... Lo que tocaría, pues, contaba eso. No vamos a personalizar a nosotros nos tocaba hacer la leña con crescencio. ¿Con el crescencio? ¿No te acuerdas? Sí, te acuerdas. Y luego nos llamamos. Mi padre, pues bueno, es como decimos, y bueno, nosotros jóvenes, con nervios, pues cortaban. Y el tercer hombre, pues, pues unas gamillejas, y entonces, al final del día, nos lo sorteábamos. A mi padre a lo mejor le tocaba la que había hecho o la mitad, o una parte. No, yo no tiene nada, tiene que ver, pero que recuerdo que a ver, que había una solidaridad entre toda la gente, pero yo recuerdo, pobrecita, la que encarna, que tenía que ir a Monterista al monte y venía todos los niños cargados, o sea, los tíos, y venía cargada con una camilla, no era capaz de cargarle una... Con esa mujer sí que no hubo humanidad en el pueblo. Con esa señora sí que no hubo humanidad en el pueblo, por parte de todos. Porque que nos costaba la cabeza y todo. Es lo que me contasteis, ¿no? Y vendía todos los días. En la perilla del cerro se paraba, al final ya no podía más y la veíais pasar. Tenía estado, mira, no me recuerdo. Me recuerda a la huerta. Esto es una propuesta. Vamos a escuchar. Estamos hablando de la solidaridad. Y aunque es verdad que había mecanismos de solidaridad, como era la hermandad y como era la zofra, que eran trabajos comunes, luego había gente pobre, ¿no? que sí que vivía un poco de la caridad, y porque sí que había un poco de, ¿no? de gestos de caridad, pero en el tema del trabajo, cuando alguien tenía que traer la leña a cuestas desde el monte hasta el pueblo, nadie le ofrecía, oye, te dejo mi mula para cargar. Una sola persona, Bueno,
había pastores que tenían familia, pastores de fuera del pueblo, que tenían familia, que no tenían derecho a cortar leña, y ¿Pero por qué no tenían derecho a cortar leña? No eran del pueblo. Ah, que eran del pueblo. El ganadero contrataba a un señor que tenía familia, sus familias, sus hijos. Entonces, sí, normalmente el que le contrataba, pues le sacaba algo de leña, pero siempre insuficiente, porque he dicho que en el tema de leña no había solidaridad. ¿Por qué era escasa? Era escasa. Los inviernos aquí son muy largos y... Ya, pero como dices, pero si había que acarrear leña, lo que hubieran recogido de los bordes, nadie le... Déjame terminar. Yo estoy cansado de ver, lo viví durante años y medio más tranquilo, pues algunos pastores de estos venir todas las tardes con 4 troncos de mala muerte, tenerlo, porque entonces no había, en el campo, no había nada fuera de monte, no había nada de leña. Ahora que hay negros secos, no había nada. Estaba todo limpio, porque era así. Y entonces pues conseguía juntar 4 parejos y venir con las orejillas por ahí con un frío que mataba y con eso se calentaba. Y no había quien le decía, ¿no? No había quien le decía. Eso lo he visto yo y lo habréis visto todos, vosotros. Más difícil y más pobre la hacía Encarna. La hacía Encarna. Venir desde el monte con un haz de leña, le hacía 2 lazadas que llegaba así a la espalda y así los llevaba sujetos. Y pasar los nosotros, yo mismo, no voy a hablar de nadie, y verla en la pared de la cerrada vuestra, esa del cerro. Hacía 2 paradas. Una de la pues así con las lazadas dejaban descansar el y ya pues estaba allí y pasábamos con las mulas y ninguno le decía nada. Yo ya digo que el primero, que recuerdo que lo he hecho y después pienso que pero más de una vez esas mujeres vivían de esa forma, con la leña que traía ella puesta de donde podía. Vale, déjame decir, porque ahora todos se vivían en un pueblo de miseria. Es decir, no había abundancia de nada, de leña tampoco. Miseria no. No, ella... Miseria venga. Entonces, esta señora, por ejemplo, yo le he contado, cada matanza, todo el mundo le llama morcillas, eso sí, caldo de morcillas. Eso es el caldo de la Bueno, ya que estamos, y las mujeres eran más generosas que los hombres en la caridad. Venga, Victoria. No, que dice que solo caldo, yo que no. En nuestras matanzas, mi tía Isabel, yo siempre mi tía Isabel bajaba con el puchero del este y la morcilla. Venga, que el domingo antes de misa. Mamá, espera, que está hablando... El domingo antes de misa, ella iba casa por casa pidiendo, y todo el mundo le daba algo. Llevan huevos, pero una perrita que... Lo único que me hacía gracia lo de la leña que Sí, lo de la leña, pero en la primera sociedad. Sí, lo de la leña. Iba esta señora, que no recuerdo, vender por las casas té y manzanilla. La gente le compraba para una cierta subsistencia. En este caso seríamos así, pero nosotros seguimos Vale, vamos a, venga, vamos a
Es que en el monte estamos grabando, entonces si no se va a escuchar nada si no hablamos varias veces. En el monte, fuera del tiempo, de los días que se marcaba el 1 de febrero, que siempre era el luna menguante, fuera de esos días estaba prohibido coger leña en el monte. Por los cerros no, porque había por los senderos, pero el monte estaba prohibido. O sea que la tía interna, cuando iba, además, nadie le decía por supuesto nada, pero iba. Yo recuerdo que los camineros que había por ahí, el caminero de la Concepción y otro que había de Gatones a San Marcos, pues iban con una bicicleta, no sé qué era la bicicleta, también con una bebida, y escondidas porque está prohibido. Oye, ¿y las sabinas? ¿El sabinal? ¿Qué se podía gestionar? Había sabinas. No había ni una sabina ni una planta. El mojón de Concha no había que preguntar por un tío. No había el mojón de Concha no había que preguntar por un tío. Aquí no había ni una sabina. Delimitaba las sabinas del pueblo. No había ni una sabina de Concha para acá. Lo secaron los jabalíes, un pino de resina y claro, en el monte. Había debajo del monte. Un pino. Bueno, nos quedan 20 minutos para llegar a media. Entonces, se nos ha quedado un tema que es el tema de los ganados y de los pastos, ¿no? Que había una cuestión de cómo se gestionaban, algún detalle más de cómo gestionar los pastos. Es decir, son 9 minutos. Yo una pregunta que tengo es, ¿los ganaderos pagaban a los agricultores algo por los pastos? Es decir, ¿había alguna forma de compensar a los agricultores por el uso que los ganaderos hacían de los pastos? Yo sé cómo los pastos se pagaban. Los pastos los pagaban los ganaderos. ¿A quién se le pagaba? Los ganaderos pagabais pastos al ayuntamiento. ¿Y eso revertía luego en el dueño del... Yo ya no sé. de la... Creo que hay familia que pasaría. Ten en cuenta que los labradores también hacían uso de otros bienes que había que, por ejemplo, caminos. Que eran comunes, claro. Que eran comunes y se arreglaban no para... Los caminos no se pagaban para hacer el camino, los arreglábamos nosotros. Y otra pregunta que me surgía, y esto sí que está grabado, pero bueno, por acortar un poco, era el número de ovejas que se podía tener por propietario. Eso estaba regulado también. No se podía tener más de un número de ovejas por atajo. Otra cosa es que luego hubiera los ricos, los que tuvieran más ganado y que tuvieran divididos, ¿no? Me imagino que ¿cómo se gestionaba eso? El número de ovejas, porque tenía que haber un límite. Si no quedaban sabinas era porque estaba sobreexplotado el campo. Entonces, ¿cómo se gestionaba para que el campo no se explotase más de lo que ya estaba? Porque había un límite, ¿no? No teníamos idea, no podíamos tener. Eso se ha hecho, era por propietario. El término, eso lo fijaba la Diputación. El término soportaba una determinada carga ganadera. En el término tantas hectáreas, pues 3.000 cabezas. Entonces, alrededor de 3.000 cabezas, ¿cuántos vecinos hay? Pues cada vecino podía tener 80 ovejas. Pero se podía juntar 2, 3, 4 vecinos y tener... En realidad, ¿qué pasaba? Que el que tenía posibilidades, el que tenía ambición, por lo que hacía era comprar los derechos en caso de totaliguero, y tenía pues a lo mejor 400 o 500 ovejas. Los derechos el resto de vecinos, y eso se sigue haciendo en otro orden de cosas. Sí. Funcionaba así. O sea que eso funciona así. ¿Y el límite que sería? ¿60 el límite de cabezas? Por hectárea me parece que era oveja y media, por hectárea. Por hectárea oveja y media. Yo en casa, yo después fui unos años... El límite era que no teníamos dinero para tener más. No, tenía que estar regulado.
Pero que lo que pretendían era dinero para tener más ovejas. El tío Tatequero tenía grandes dinero se comía. Había gente que sí que Yo tuviera tengo documentación de los años 50, documentación que me dio uno de Hinojosa, fíjate. De los años de las ovejas que podía tener en aquel año, cada ganadero, tenía que ser. Bueno, no tengo. En cualquier caso, yo luego he sido 8 años secretario de la Asociación de Ganaderos de Agricultores y Ganaderos en Tatanero, y ese tema lo conozco. La limitación fija la carga ganadera de cada término. Si aquí puede haber 3.000 cabezas, 3.000 cabezas. Luego, allá, ya en el pueblo, el organismo competente, el ayuntamiento, la hermandad, quien sea, crea los mecanismos para eso, porque no se te problemas. Pero que la media, poca gente tenía más de 100 cabezas en hermandad. Sí, no recorrerla tenía siempre el pastor para... ¿Por qué? Porque yo también tenía ovejas que no podían llevar más de 180, hubo unos años que no se podía llevar más de 180 en un rebaño. Tenían dos rebaños, tenían... También quería decir algo. Yo creo que hubo un hubo unos periodos de tiempo, no recuerdo en qué años, que el cupo era en torno entre 60 y 80 ovejas por... Sí, ¿Que recuerdas de cuando yo era pequeño? ¿Ya en los últimos años 60? No, 70. Antes, pero recuerdo que... No recuerdo quién me lo comentó, la cifra estaba entre 60 y 80. Sí. Eso es lo que a mí me contaron en mi padre en la grabación, 60 o 80. Por eso lo mismo, eso era por vecino. Claro. No había vecinos que no podían tener ganado porque no tenían a lo mejor fuerza física, a lo mejor una persona mayor. Otros, el ganado costaba. El invierno es muy largo, había que alimentar el ganado. Con avena, cebada y el que cogía la cebada. Y el que no cogía avena y cebada, pues le iba a... Entonces, perdón, yo lo que sí me atrevo a decir, porque esto hablo de hace 8 años y estoy seguro, es que aquí la carga ganadera es sobre 3.400 ovejas. Luego ya... Eso... Es más, fíjate lo que voy a decir. Siendo de secretario en Concha, hubo presiones de un vecino de Concha para que los ganaderos de Anzuela pudieran entrar a Concha. Y aquello no paramos, los patos de Concha los tenía uno de Checa, aquello no paramos porque la carga ganadera tenía cubierta, o lo parió, o lo firmó, porque la carga ganadera tenía cubierta... Pero incluso, yo creo que la cuestión es que incluso antes de que la Diputación, y antes de que existieran las Diputaciones, hubiera ya normas propias internas en el pueblo de autogestión para que no estuviera sobreexplotado, que no te viniera de más arriba, porque una de las cosas que yo he ido viendo es que prácticamente casi toda esta normativa que regulaba el funcionamiento del tartanero venía desde dentro, es decir, era el propio tartanero quien lo organizaba. Había un cacique, había personas que tomaban decisiones, pero la gran mayoría de las decisiones, de las más cotidianas, no emanaban de una autoridad superior, sino que emanaban prácticamente de la costumbre, por un lado, es decir, la tradición, y por otro lado, de lo que asociaciones como las hermandades pudieran decidir. Nos queda, sobre este tema, el tema de la dula de cabras, que había una dula de cabras, ¿no? Había una dula de cabras aquí. De mulas, no, aquí, por lo que a mí me han dicho mis padres, no hubo dula de mulas, es decir, que se juntasen las mulas todas para pastar, llevadas por un pastor de mulas, que en otros sitios sí, por ejemplo, nosotros veníamos de la China, cuando íbamos al pueblo de mi tío Pepe, pues había un pastor de mulas, que era cuando las mulas estaban trabajando, se llevaba a 100 o 150 mulas a pastar. Eso no existió nunca en Tartanero.
Lo que sí que existió es una mula de cabras. ¿No, papá? Y un maluco. ¿Y un? Un maluco. Macho cabra. Entonces, había un pastor que llevaba las cabras, porque además, como las cabras no podían ir con las ovejas al monte, esa era una forma también de que las cabras estuvieran, pues eso, llevadas por donde tenían que ir. Un señor que tocaba un cuerno y se acostumbraron las catas hasta en cuanto veían el cuerno bajaron ya misma. Se reunían en la plaza donde... ¿En el vecino será? Desde el bar a donde... No, en donde está la plaza del Barquinero, tu casa, toda esa parte de la plaza. Y cada uno El bajaba... Matías fue el que llevó el trabajo de cabras. Tenía una caracola. Cada uno bajaba su Pero el Matías fue el pastor de la mula de cabras. El padre. Ah. ¿Qué decía papá? Pues nada, que cada uno bajaba su cabra ahí en la plaza, se le bajaba la cabra a la soma, y había un señor que se encargaba de pastorearla, salían al campo, pero al monte no podían ir. Y así funcionaba. Por la tarde volvían otra vez y cada cabra a su casa. ¿Pero eso lo habéis conocido vosotros o es más antiguo? Eso es más antiguo. Luciano, sí. Sí, Luciano, ¿se acuerda? También vinieron del Marute de ahí, que estaba en la El macho se tenía ahí en la... Espera, que termine Luciano. Marute tenía una choza donde estaba el macho cabrío y estaba donde tenía el teléfono la continuación. Parte de la... Un día los chavales cogimos al Mario. No, el rojo, no los chavales, el rojo. Los chavales que era y metimos al Mario. ¿Cuál no sería el susto de Mario que salió con unos acullidos? Pero fue el rojo, fue el rojo. A lo mejor fue del olor más que del... El olor es insoportable. De la estoy de acuerdo, pero nosotros de la Chota de Muerte, que olía todavía Marute. Que jugábamos a la escondida y lo metíamos ahí, y se hacía Bueno, yo por mi parte, a no ser que queráis tratar el tema de la azofra como introducción a lo que yo quería proponeros para el siguiente, que ya sería médico, escuela, horno, fragua, pues no sé qué os parece. O son y 20, pues si hay alguna cosa más que comentar, seguimos con la azofra. O sea que la azofra yo quería poner, son 10 minutos de... No sé. Son y 20. Para que venga a las 9. A las 9 de la tarde. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Lo ponemos? Sí. Azofra. ¿Quién está casa? Esta sección. ¿Aguantáis 15 minutos? Que si a lo mejor se aburre la gente. Ahora me contáis cuándo se llamaba azofra y quién llamaba, para qué tareas se llamaban y quién acudía. Pues acudían los que el ayuntamiento mandaba. Pero los tenía en orden para mandar. ¿Pero mandaba a todos a la vez o iba por...? No, pues si un día hacía falta ir al camino y había que arreglarlo, pues a lo mejor íbamos unos cuantos, 3 o 4 o 6 o los que fueran, y al día siguiente iban otros
Y el ayuntamiento era el que ponía el orden por familias. Es que no sé si llevaba algún orden o por vecinos. Cada vecino tenía que hacer una zofra, pero a lo mejor si tenía más familias, no sé si mandaría más zofras o qué. Si había un hijo y un padre, por ejemplo. Es que de eso no me acuerdo nada. Nosotros que vamos a zofra, bueno, pues a zofra. Me acuerdo cuando hicimos el bar, pues a lo mejor... Sacar los cimientos. Sí, vamos... No sé si iríamos todos igual o iríamos más. Yo me acuerdo de ir... Había comprado entonces ya el tío Emiliano un remolque de estos de ruedas de goma. En vez de carro, tenían un carro, pero luego compraron un remolque con ruedas de goma. Y me acuerdo de ir con 3 mulas con el y cargábamos unas piedras. Incluso me acuerdo de ir, yo creo, parece que tengo ideas de ir a San Gil y coger piedras de la torre. Estaba la torre ya hundida. Y traer el remolque cargado de piedras. Y cuando hicimos la paridera de allí del Pozo del Arenal, esa paridera que ahora se han ido parte del tejado, pues esa también fue a zofra. Luego las paredes las hizo albañiles, el tío Bernardino y el Julio sería su hijo, que eran albañiles. Y eso, porque la paridera del Pozo del Arenal es del pueblo. Es del pueblo. Claro. Y esa la pagaría, les pagaría a los albañiles. ¿Y por qué el ayuntamiento pagaba una paridera del pueblo? Pues porque aquello servía para, como íbamos a labrar, para cualquiera. Para todos. Y a lo mejor nos juntábamos allí 6 u 8 yuntas de mulas. Y a mediodía... Porque no era para las ovejas, era para las mulas, para guardar las mulas. Pues para las ovejas también, si llovía y llevaba un pastor por allí, pues las encerraba. Pero yo me acuerdo más que nada de ir a labrar y juntarnos allí, pues a lo mejor 6 u 8. Y cada uno, eso también me acuerdo, que nos dijo pues tratar de hacer una estaca cada uno, y al hacer las paredes ya fueron metiendo una estaca que le llamábamos, donde luego metíamos las mulas. A lo mejor había allí pues 6 parejas, por ejemplo, 12 mulas o 14 o 10. ¿Y la estaca para qué? ¿En la pared o en patar las mulas. Patar las mulas. Estaban las estacas metidas en la pared y estarán. ¿Y en qué año se hizo el bar y el ayuntamiento? Pues el libro del Mario te lo dice, eso es. Pero vosotros no me acordéis. ¿Lo tienes en Tartanedo? Sí, que lo tengo, pero que no os acordáis del año, digo. No. Yo no me acuerdo, ni de la paridera tampoco, pero sí me acuerdo de bajar las piedras también de arriba del monte, de detrás de las saladas. ¿Y qué más tareas hacían de azofra? La paridera, el bar, caminos y eso, arreglar caminos pues, también se hacía. Arreglar caminos también se hacía, pero entonces era todo caminos de tierra, de piedra, y pues arreglarlos, acauchar un poco a lo mejor, o picar un poco para poderlo igualar, para que pasaran los carros mejor. ¿Y eso también llamaba el ayuntamiento a azofra? Y eso los mandaba el ayuntamiento a azofra cuando los veían que estaban mal. Luego, y llamaba el aguacil, oceaba. Voluntariamente también hemos ido otras veces a hacer las cosas, pues, como voluntariamente. Sí, bueno, cuando, por ejemplo, lo del ejido... del ejido, eso te tienes que acordar tú. Bueno, claro, la barbacoa. Eso le hicimos. Ya, claro, pero eso no estaba mandado por el ayuntamiento. Eso digo que eso se hizo voluntariamente. Pero a azofra la cosa era que todo el mundo tenía obligación. Sí. Ese es el asunto. Sí. Que estaba todo el mundo obligado. Si el ayuntamiento mandaba a azofra, entonces, había que ir.
Porque chillas tanto. Había que ir. Yo creo que había que ir, porque sí me acuerdo de alguna vez que decían, fulano de tal se ha escurrido, que no podía, no sé qué, no ha venido. Decían que si algunos se trataba de escurrir. ¿Y el ayuntamiento no tenía manera de obligarles o...? Pues ya no lo sé. Entonces a lo mejor sí tenían obligaciones, porque entonces tenían obligación y te denunciaban, pues bueno, yo no sé así que hayan denunciado nunca. Pero había la orden de que los domingos no se podía ir a trabajar más que un rato por la mañana, y cuando tocaran a misa que no estuviera nadie en el campo, los pastores y eso. Pero las mulas y las personas ya en el campo, si te veían entrar, pues decían que te podían denunciar. Nunca me llegué yo a oír que... Pero todo el mundo lo cumplía. Todo el mundo volvía a la hora de misa. Yo creo que sí, que entonces pues, se cumplían las cosas, y luego fueran ir a misa o no irían. Todo el mundo no iría a misa, pero vamos, entonces la mayoría sí que iba a misa. Sí, pero se solían cumplir las órdenes que daban. Lo que no sé o si todo lo mandaba el ayuntamiento o la hermandad de trabajadores, o la hermandad esta de labradores y ganaderos. Según qué cosas fueran. Pues también tenía alguna autoridad, pero no sé, yo creo que esto de las oflas era... A lo mejor la hermandad para hacer el camino sí, o para hacer la paridera, pero para hacer el bar... Pues también sería del ayuntamiento. Sería del ayuntamiento. También era el ayuntamiento. Cosa del ayuntamiento. Y el cementerio pues también cosa nuevo, del ayuntamiento. Ese me acuerdo yo de estar cavando, haciendo los cimientos. De las paredes del cementerio. Las paredes luego, pues ya no sé quién las hizo, si las sería también de Teo Bernardino. No creo ya. O el Leandro y el los de Hinojosa, a lo mejor la irían, ya no me acuerdo si fueron ellos. Pero los cimientos sí me acuerdo, bueno, quizás que de todo el cuadro aquel, para hacer una profundidad que hacíamos. Y el bar hicisteis los cimientos, pero la obra del bar también, ¿la hizo Azafra? La obra pues también la harían las piedras, los albañiles, pues ¿qué albañiles habría entonces también ya? Sí, ya sería también el Teo Bernardino y el Julio. Y lo pagaría el ayuntamiento, eso. Eso lo pagaría el ayuntamiento, claro. Porque el cementerio hará 62 o 63 años. Más años. Antes de casarnos. Bueno, estaba yo soltero. Antes de casarnos, así 66 años. ¿Y qué fue antes del bar o eso? Yo creo que el cementerio. El bar. Me acuerdo que estuvimos haciendo cimientos allí, cavando, y se preparó un poco de tormenta y nos vinimos a casa. Y no se podía, porque luego otra vez por nieve, los pastores de... Bueno, y por agua también, por agua otra vez, por eso creo que sabemos que pues otra vez se cayó también mucha agua y Vallejo Galindo que llamábamos... Bueno, esto se me ha ido ahí, ya no tiene que ver con eso. Otra vez volvemos al tema del principio, ¿no? ¿Se sancionaba de alguna manera el incumplimiento de la Azofra? Creo que no ha aparecido y que os pregunté. Alguna vez incluso a la Azofra los más ricos podían mandar un carro en vez de una persona a trabajar. O unos palos. O poner materiales, o ¿no? Que evitaban su trabajo personal poniendo herramientas o animales o... No sé. Yo creo que no, yo creo que se iban en persona a trabajar. Creo que se iban en persona a trabajar. Todos, hasta los más hacendados iban a... Los más hacendados, menos. Nosotros iban siempre más o menos lo mismo. La gente de la voluntaria, la gente que se prestaba, como siempre. Y había gente que no se prestaba y no iba. Y no iba y no pasaba nada. Vamos, que solo.
No pasó nada. Algo pasaría, porque si no, He visto yo mucho que te llaman el solidario es Como dice, ¿qué dice Alberto? que algo pasaría, porque si no, no iría nadie. Alguna forma de sanción, aunque fuera una sanción moral o una presión muy fuerte tenía que haber. Para que yo sí que he oído que había gente que no iba a trabajar y que ponía otras situaciones. El solidario ha existido siempre. Y la obra más reciente de solidaridad que se hizo los mayores fue la barbacoa. Sí, la y es un buen solidario que hay quien estuvo tantos días como duró una hora sentado a orilla. Y tuvo, iba a decir la cara, se una comida, ¿verdad? Y es que eso tenía que ser como bueno, venga, pero eso es que lo que más me llama la atención y que me parece digno de investigar es por qué la gente iba a la Zofra. Que ahora alguien no vaya, eso está claro, porque hay gente con cara y no va, y nadie les sanciona y no va. Pero ¿por qué antes la gente iba? Pues iba a la Zofra porque había necesidades de arreglar. Era obligación, pero ¿quién obligaba? El camino había que arreglarlo. ¿Pero quién obligaba? Por eso lo he vivido yo. Yo me he sobado como arreglando por ahí. ¿Pero quién obligaba? ¿A ti te obligaba tu padre o yo creo que era yo conozco que el Ayuntamiento de Tartanero ha sancionado a gente. Si es sancionado por otras costumbres no cumplidas, pues por la cosa sería no. Pero de esa época, pero hablando de eso, de hacia los 50, 60 existía esa sanción. Es que la Zofra ya de ahí. Vamos a ver. No, la Zofra duró hasta los 50 o así, sí, a 60. Claro, pero luego digo que ya de caída. No, claro, es que estamos hablando, el título del encuentro es de la sociedad de Tartanero preindustrial. Estamos hablando de antes de la mecanización. Después todo ha cambiado, eso está claro. Vamos a ver. No cambia, me refiero a lo que pasaba entonces, ¿verdad? Entonces, yo conozco situaciones de sanciones del ayuntamiento. ¿De esa época? Bueno, no sé, de los 30, de los 40. Sí. Claro. Santi, los que sabemos de eso somos los que hemos hecho zofras. Y zofras hemos hecho siempre los mismos. Me acuerdo, siempre los mismos. ¿Y por qué? Pues hombre, porque si el camino estaba mal había que arreglarlo. O sea, pero ahora siempre los mismos. O sea, que había mucha gente no les des cuenta. Había gente que no. Mira, he visto ya un Teller y al Marcelo. El Marcelo se nunca fue. Y el Carrazo, ni el Teller. Ya, pero a lo mejor mandaba un carro o un criado. Sí, ya. No, ya te estoy diciendo. Los hijos de Tío Enrique, los hijos de Francisco, los hijos de no sé qué, los de siempre. Y punto. Y si la hablaba, la revisionaba y se quedaba. Bueno. Y no es más. Sí, ¿qué decías? Eso funcionaba así. Pues no quería. Pues yo creo que una obra tan grande para el cementerio iría más necesitada, más solidaria y dando los cuatro. Yo recuerdo muy bien cuando se hizo el bar. Era siempre la misma gente. Si había solidaridad de un grupo de personas, y había mucho insolidario. Mucho. Sí, claro. No, yo estoy la de eso a lo mejor más. Es que ahora, a los que hemos vivido el final del pueblo, de la población, nos puede hacer trasladar. Mario. Había solidaridad. No. Digo que efectivamente los ricos, vamos, el Teller, por ejemplo, yo sé de alguien, no está aquí, pero que estaba de cuidar con el Teller, iba a las afueras del Teller. Eso lo sé yo. ¿Iba a las afueras del Teller? Mandaba a los criados. Ponía materiales. Yo he oído que mandaban a veces carros, que ponían, creo que vosotros me contasteis que alguna vez ponían el carro, ponían personas y ponían el carro.
en un pueblo próximo a la luna. Porque es que los que hemos vivido directamente, que no vengan ahora a decir que les mandaba, no sé si en tiempos remotos, pero lo que yo he vivido, éramos solidarios, pero éramos solidarios siempre los mismos. Siempre los mismos. Y el que diga lo contrario es que no lo conoce. Así que claro. No sé, yo me había hecho la idea de que era todo como muy... quizás utópico, ¿no? De que era simplemente la costumbre y la presión social. Es decir, la presión de qué van a decir los demás, ¿no? Porque se había convertido en costumbre y no escrita y además con un peso moral muy fuerte, ¿no? Pues como lo de no trabajar en la hora de misa, ¿no? Que decís ahí también, ¿no? Eso había una presión ahí muy fuerte también, ¿no? Y eso no lo sancionaba nadie, pero no sé si luego el cura repartiría la Guardia Civil intervenía en eso, la Guardia Civil podía sancionar por trabajar en horas de... Ya. No horas, pero los domingos. No podías trabajar. Y si ibas a trabajar en las escondidas. Excepto los pastores, ¿no? Los pastores sí, claro. Bueno, pues si os parece, el próximo día podemos seguir con temas que tienen que ver con la vida comunal también, como era el médico, cómo se gestionaban los pagos al médico, la famosa iguala.